Noticias 7. Bajo supervisión adulta. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias 7. Un nuevo gabinete ministerial se lleva a cabo en la ciudad de Milagro. Saludamos desde Guayaquil a nuestro compañero Abraham Verdugo. Abraham, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mariuxi? Es un gusto saludarte. Entremos directamente en materia, justamente con eso. Periodistas del Cantón Milagro, provincia del Guayas, acompañaron al presidente en un conversatorio donde destacó el proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y trató temas de carácter electoral. Lo revisamos. En medio del conversatorio expresó su satisfacción de saber que desde la opinión de especialistas internacionales, incluso de periódicos como El Financiero de México, de derecha a su criterio, califiquen al proyecto de ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos como capitalismo avanzado. El capitalismo avanzado, esa inversión social, lo que genera la obra pública con recursos de todos, debe ser para la ciudad. No debe ser para unas cuantas familias. Pero lo que estamos haciendo es un país más justo, evitando la especulación, redistribuyendo no solo el ingreso, la riqueza, que es sumamente importante. Por eso, dijo, es comprensible que exista oposición de sectores que se dedican a esta actividad, así como de quienes plantean una absoluta oposición a todo lo hecho en una década. Mire, Lazo sacó 23% en la elección del 2003, porque decía que iba a continuar con la escuela del milenio, y no era tan beligerante, reconocía lo bueno que habíamos hecho. Ahora que dice que todo está mal, cada vez baja. No pasa del 16%. De ahí que es necesario un pacto ético, y no solo con los capitales en paraísos fiscales, dijo. Hay una total ausencia de ética en ciertos segmentos de los medios de comunicación y en muchos segmentos de la clase política. Se piensa que por hacer política está permitido todo. Mentir, engañar, no. Y entonces es necesaria una consulta popular que plantee la posibilidad de que los funcionarios públicos estén prohibidos de tener capitales en paraísos fiscales, añadió. Esos paraísos fiscales en beneficio del capital sin rostro, sin patria, sin responsabilidad. El caso Petroecuador, que tanto se rasgan la vestidura a la oposición, no hubiera podido ser posible, no hubiera sucedido, si no existieran pues estos paraísos fiscales y estas cuentas secretas. En lo que se refiere a las tendencias e intención de voto, a propósito de las próximas elecciones, estima que en la actualidad el porcentaje de indecisión es del 36%. Y con todas las encuestas, el binomio Moreno-Glass encabeza la principal opción. Pero ese 36% no es que hubiera un solo candidato, porque normalmente sigue la tendencia. Me explico, la misma estructura de voto de los que ya han decidido. Entonces, creo que hay una tendencia muy clara. Y estas cosas de que hay grandes incertidumbres e indecisos, es solo para ver si desconciertan a la gente y logran un votito adicional. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. También en Milagro, provincia del Guayas, se reunió este viernes el gabinete ministerial encabezado por el presidente de la República, Rafael Correa. En el encuentro se delinearon diversas estrategias para defender los alcances de la ley contra la especulación sobre el valor de las tierras. Uno de los temas abordados dentro del gabinete ministerial desarrollado este viernes en el Cantón Milagro de la provincia del Guayas fue el relacionado con la ley contra la especulación sobre el valor de las tierras. Desde el gobierno se tiene la percepción clara de que la oposición tiene como su estrategia política de campaña tergiversar sus reales alcances. Finalmente nosotros sabemos, todos los actores que estuvieron de las cámaras en días anteriores, a qué grupo se pertenecen y por quién están trabajando en la campaña electoral. Entonces obviamente sabemos por qué están haciendo esto. De hecho tenemos información de un evento que fue organizado con intenciones de generar argumentos, supuestos argumentos para oponerse a la ley, y que más bien el resultado fue tranquilizador para las personas que se dedican a esta actividad. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, rechaza que a través de mensajes erróneos, incluso difundidos por los medios de comunicación, se pretenda aseverar que la ley, en caso de ser aprobada, perjudique el deseo de progreso de las familias ecuatorianas. Si hay un bien esencial al que aspiran todas las familias, y creo que es nuestra obligación generar condiciones para que más ciudadanos tengan casa, es luchar contra la especulación de la vivienda. Es una ley que no afecta a nadie, solamente a los especuladores, que no debe generar preocupación y que la gente ya lo ha asimilado con mucha claridad. Desde el Poder Legislativo se tienen claros los tiempos y pasos a seguir previo a los debates de la normativa en el Pleno.
en los próximos días recibirán a varias comisiones, entre esos ministros de Estado, representantes de ciertos sectores de cámaras y organizaciones, ciudadanos en general que puedan tener alguna preocupación, duda respecto del tratamiento de esta ley. Por otro lado, los cabildos agremiados en la Asociación de Municipalidades del Ecuador ya preparan estrategias locales para capacitar a la población respecto a los beneficios del proyecto. Nosotros ya estamos haciendo talleres en las 7 regionales que tiene AME Nacional, estratégicamente distribuidas en todo el país, para sociabilizar el proyecto, ¿no? Desde el punto de vista del acceso a la tierra para los pobres es beneficioso, sobre todo en los cantones pequeños donde nunca hubo planes de vivienda porque la tierra es muy cara comprarla. A su arribo al Club Nacional de Milagro, donde se desarrolló el gabinete ministerial, el primer mandatario fue consultado sobre el proyecto de ley de herencias. Esto ante la insistencia de algunos sectores de la oposición. Bueno, si ustedes dan ganas, se la envío para que los ricos repartan un poquito de su riqueza a los pobres. Riqueza que ha sido construida por todos, no solo por ellos. Con imágenes de Mario Crespo en el Cantón Milagro, provincia del Guayas, César Eduarte, Ecuador TV. Representantes de la Cámara de la Construcción de Pichincha acudieron a la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional encargada de tramitar el proyecto de ley que combate la especulación del valor de la tierra. ¿Qué ocurrió ahí? Se lo contamos. Una vez instalada la mesa, el primero en intervenir fue Silverio Durán, presidente de la Cámara de la Construcción de Pichincha, quien advirtió no estar a favor del trámite de esta norma, pues a su criterio atentaría contra la inversión en el sector inmobiliario. Los precios se controlan por la oferta y demanda. Eso ha sido generalmente lo que hemos tenido hasta el día de hoy. Sin otra propuesta que exponer a los legisladores, Durán pidió el archivo del proyecto de ley. Esto lleva a una menor inversión. Su intervención provocó la réplica de legisladores como Fausto Terán, quien contradijo las declaraciones de Durán, asegurando que dentro de sus objetivos el proyecto de ley busca abaratar los costos de las viviendas, poniendo fin a la especulación de la tierra. Totalmente fuera de la verdad. Yo creo que este proyecto de ley no va encaminado a encarecer. Este proyecto de ley va encaminado a abaratar costos. Criterio compartido por la legisladora Alexandra Ocles, quien se refirió a las consecuencias de carácter social que genera la especulación del suelo. Hacen que el derecho a la ciudad y el derecho a la vivienda se vean restringidos para un determinado sector de la población. También compareció el presidente del Colegio de Arquitectos de Pichincha, Alberto Andino, quien ratificó que uno de los sectores perjudicados por el encarecimiento del suelo es el constructor. Sin embargo, también expuso sus objeciones al texto. Porque nos toca cada vez ir a comprar un terreno 4 veces más caro. Richard Calderón, presidente de la sala, aclaró a los constructores que ellos no deberán pagar la tasa a la especulación, pues previamente tributan a través de la renta y el pago de utilidades a sus trabajadores, y por tal motivo están exentos. En ningún otro gobierno como el actual ha crecido tanto la construcción. Los datos están a la vista. El promedio del crecimiento del Producto Interno Bruto de la construcción es superior al promedio nacional. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Durante un conversatorio con medios de comunicación, la ministra María de los Ángeles Duarte destacó que el objetivo del proyecto de la ley para evitar la especulación sobre el valor de las tierras es que el costo de la vivienda sea más accesible a la población. Además, dijo que de aprobarse regirá en 2019. En el país hay un déficit de alrededor de 600.000 familias que no tienen una vivienda o habitan en condiciones precarias. Así lo explicó la ministra María de los Ángeles Duarte, quien además detalló que menos del 2% de la población hace una transacción en compra y venta de bienes inmuebles al año. Beneficia a las grandes mayorías que no tienen todavía vivienda. ¿Por qué no la tienen? Porque son inaccesibles los valores. ¿Por qué es inaccesible el costo de una vivienda hoy por hoy? Por el altísimo costo del suelo, de la tierra. Duarte resaltó que esta propuesta no genera pérdida a los ecuatorianos, pues quienes vendan su vivienda una vez aprobada la normativa están exentos de este pago, es decir, cancelan el valor de plusvalía que actualmente cobra la municipalidad a la que pertenece. Este porcentaje de personas que hacen una compra-venta en la primera venta no será grabado sino en la segunda. Entonces, hay personas que se le aplicará incluso después de mucho tiempo. ¿Cuándo paga? Si entra en vigencia la normativa y usted adquiere un bien y lo quiere vender, ahí se realizará el cálculo en base a la ganancia extraordinaria. No, la compra-venta
No es que se me lleve el 75% de lo que cuesta, de lo que yo voy a obtener en mi compraventa, no. Se me voy a quedar con la franja exenta, que son $8.700, el 25% del valor especulativo que le quiero cobrar a la persona y la ganancia mía, el costo de mi casa más el doble que me lo quise cobrar, o sea, me voy a quedar con la ganancia. Por ejemplo, si en 2019 usted compra una vivienda en $100.000 y en 5 años la quiere vender en $150.000, no paga impuesto. Pero si en ese mismo periodo de tiempo la quiere vender en $180.000 sin que haya realizado una inversión, ahí pagaría un tributo en la ganancia extraordinaria, que sería de $20.639. Es decir, usted tendrá una ganancia del 74% de su bien. La ganancia extraordinaria está incorporando bastantes criterios, con lo cual permiten que el valor de compra anterior sea afectado positivamente y esto no estaría dentro del impuesto. Medida que además les obligará a los municipios a actualizar su catastro, explicó la ministra Duarte, pues de las 221 municipalidades apenas 81 tienen sus catastros actualizados. Olga Velasco, Ecuador TV. Avanzamos. El ministro de Comercio Exterior, Juan Carlos Casinelli, destacó la voluntad del Parlamento Europeo para ratificar el acuerdo comercial con Ecuador. Días antes de la fecha prevista, se espera que la próxima semana la Asamblea Nacional haga lo propio. Esperemos que en el Ecuador la Corte Constitucional resuelva lo que tiene que resolver lo más pronto posible para que la Asamblea Nacional, ojalá, la próxima semana ya aboque conocimiento de este tema. Y en Europa, tengo inclusive noticias de que estaría anticipándose un día la votación para la ratificación, por lo tanto esperemos que hasta el 14, máximo 15 de diciembre tengamos la ratificación del acuerdo por parte de los europeos. Así que estamos en la recta final, dijimos que no había plan B, no hay plan B, vamos a sacar el acuerdo este año. Y con el incremento del encaje bancario se espera estimular la entrega de créditos para los clientes de las entidades financieras. Así lo aseguran autoridades del sector, quienes afirman que el sistema goza en la actualidad de una importante liquidez cercana a los $2.900 millones. La resolución de la Junta Bancaria que dispone el aumento del 2 al 5% del encaje bancario no afecta el funcionamiento de las entidades financieras. Así lo asegura el superintendente de bancos. Los bancos están con exceso de liquidez en este momento. Los depósitos han aumentado mucho más de lo que ha aumentado el monto de colocación. Y lo que se está buscando es que esa liquidez acumulada en el sector financiero sea trasladada a la economía a través de nuevas operaciones de crédito. Las autoridades del sector recuerdan que el nivel de depósitos aumentó en el sistema financiero ecuatoriano de forma importante en el 2016, entre 2.700 y 2.900 millones de dólares durante el año. Sin embargo, la colocación de créditos no se ha dado en la misma medida. Razón por la cual han acumulado una enorme cantidad de liquidez relativamente ociosa en el Banco Central, que bien podría estar prestada a las familias y a los negocios y a las empresas en el país. La rentabilidad de la banca debe estar orientada de la intermediación financiera, es decir, de la colocación de crédito y no de la prestación de servicios. La resolución de la Junta dispone que las entidades financieras con más de $1.000 millones en activos incrementen su encaje del 2 al 5%, lo que ha generado críticas desde el sector bancario. No entiendo por qué esa diferenciación entre el encaje que deben cumplir las entidades financieras grandes versus el encaje que deben pagar las entidades financieras medianas y pequeñas. La respuesta a esta inquietud la tiene el gerente del Banco Central. Esencialmente los bancos grandes, que son los que concentran este 90% de esta liquidez ociosa, pues encuentren más bien rentable prestar. Porque tener dinero en el Banco Central no les paga ninguna rentabilidad, pero prestar en créditos a las familias, a las empresas, les puede dar una rentabilidad de crédito de consumo, de crédito de empresas de entre el 10 hasta el 16%. Se estima que el incremento del porcentaje del encaje bancario representará aproximadamente $700 millones. Fabricio Ceballos, Ecuador TV. Bien, es momento de una pausa, Mariuxi. Al regreso les contaremos los detalles de la sesión del Pleno del Consejo Nacional Electoral aquí en la ciudad de Guayaquil. Y también varias actividades que han cumplido en diferentes puntos en nuestro país los candidatos a la presidencia del Ecuador. Ya volvemos.
Hola, ¿qué tal? Esto es Inteligencia Financiera. Aprendamos junto al BIES. Inicia el nuevo año con inteligencia financiera. Ahorrar, planificar, prevenir y disfrutar suenan hoy como palabras utópicas para la gran mayoría de nosotros. Cortar el círculo vicioso del consumismo, de las deudas y de los problemas para llegar a fin de mes es seguramente uno de los deseos que muchos pedirán al brindar en los primeros minutos del naciente 2017. A continuación, algunos tips que te pueden ayudar a lograrlo. Reducir el gasto con tarjetas y los sobregiros. Aquellas personas que no pueden ahorrar, a pesar de tener un ingreso medio o alto, suelen sentir que hay un agujero por donde se escapa el dinero. Y ese agujero probablemente es la tarjeta de crédito o los sobregiros. Estar siempre atento a promociones y descuentos. Aprovechar los descuentos de almacenes y supermercados significa organizarse como para poder realizar las compras en estos momentos provechosos. Hay que ser óptimos a la hora de decidir una nueva adquisición. Llevar un control escrito de los gastos. Para aquellos que sienten que ahorrar les cuesta mucho, que directamente nunca lo lograron, comenzar a anotar todos y cada uno de los gastos es un primer paso que hay que dar para modificar los hábitos. Anímate a iniciar este nuevo año con una inteligencia financiera sólida y eficiente. Tu familia y tu bolsillo te lo agradecerán. Inteligencia Financiera, aprendamos junto al BIES. Este sábado 10 de diciembre, el Enlace Ciudadano 504 conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, desde Yaguachi, en la provincia de Guayas, Complejo Municipal Deportivo. Regresamos con más noticias. En Guayaquil sesiona el Pleno del Consejo Nacional Electoral. En la jornada se da a conocer los avances del proceso y la planificación que a la par se lleva con la consulta popular. Como parte de la desconcentración de la gestión electoral, se socializa en cada una de las provincias el trabajo con autoridades sobre la etapa preelectoral. El Oro, Galápagos, Los Ríos y Guayas conocen de la normativa y cómo avanza este proceso. En Guayas se elegirán 20 asambleístas, 5 en cada circunscripción. Son 3.073.271 electores y ya se cuenta con más del 70% de la notificación a miembros de juntas receptoras del voto. El hecho de que tengamos a los estudiantes serán los grandes guardianes de la democracia, quienes reciben el kit electoral, quienes cuentan las papeletas, quienes recibirán el proceso de votación y harán el proceso de escrutinio también en cada una de las juntas receptoras del voto. Asimismo, se ha confirmado la participación del secretario general de la Unión de Naciones Suramericanas y el secretario general de la Organización de Estados Americanos, quienes tendrán misiones importantes en el proceso electoral del Ecuador. Y por tanto pasaremos a la siguiente fase, que es ya la firma de los acuerdos, los memorandos de entendimiento y los convenios de inmunidades y privilegios que permitan a las misiones de forma totalmente independiente estar presentes. Este viernes sesiona en Guayaquil el Pleno del CNE para la respectiva planificación de la consulta popular sobre los paraísos fiscales y así aprobar el plan operativo, presupuesto y cronograma del proceso electoral a realizarse el próximo 19 de febrero de 2017. Que la convocatoria estaría planificada para el próximo 22 de diciembre y el proceso electoral sería obviamente de forma paralela al proceso electoral que tendríamos el próximo domingo 19 de febrero. Los electores contarán con 5 papeletas para sufragar: binomios presidenciales, asambleístas nacionales, asambleístas provinciales, parlamentarios andinos y consulta popular. La planificación de la consulta no va a alterar ninguna fecha del proceso electoral que estamos llevando adelante, eso es importante decir. No va a tener ningún tipo de alteración, ningún tipo de variación y obviamente también lo que implica es una planificación paralela a ese proceso en donde garanticemos a los ciudadanos que puedan acudir en orden, en paz, a ejercer este derecho al voto. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. El candidato por el movimiento Creo, Guillermo Lasso, cumple una agenda durante este viernes a primera hora. Compartió un desayuno y un conversatorio con la Federación de Cámaras Binacionales del Ecuador. En este espacio expuso su plan de gobierno y respondió las inquietudes de los miembros de este gremio. Las cámaras esperan invitar a todos los candidatos presidenciales a similares encuentros.
Sí, hemos planteado básicamente 3 temas. El primero de ellos, el tema de comercio internacional, cuál va a ser la política respecto a comercio internacional. El segundo, respecto a inversión extranjera en el país. Y el tercero, acerca de los acuerdos comerciales con distintos socios comerciales. Porque lo que buscamos es justamente generar opinión, que los candidatos respondan a estas inquietudes puntuales que hemos realizado. Los flujos de inversión en el mundo son flujos que van en doble vía. No podemos decir, el Ecuador quiere inversión extranjera del mundo en el Ecuador y por otro lado llamar una consulta popular para penalizar la inversión de ecuatorianos en el exterior. Y varios eventos se organizaron este viernes en Quito, en la víspera de la conmemoración del Día de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, dictaminando así por la Organización de Naciones Unidas. Una de las instituciones que se hizo presente para discutir sobre los avances del Ecuador en materia de derechos humanos es la Defensoría del Pueblo, que organizó el encuentro denominado El desafío de ser diferentes es sentirnos semejantes. Patricio Benalcázar, defensor del pueblo, manifestó su complacencia por la evaluación de los organismos internacionales sobre el progreso en el respeto de los derechos humanos en Ecuador. Hemos avanzado en legislación constitucional, en legislación secundaria sobre algunas materias, por ejemplo, en materia de discapacidades, en materia de prevención de la tortura. Hemos avanzado positivamente, ¿no? Sin embargo, la autoridad se refirió también a los retos que, en defensa de estos derechos, tiene el país para el futuro. En materia migratoria, por ejemplo, el Comité de Trabajadores Migratorios insiste al Ecuador la necesidad de tener una ley de movilidad humana que hoy mismo está discutiéndose. En tanto que en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional, el Consejo de la Judicatura premió a los ganadores del concurso juvenil de cortometrajes Luces, Cámara, Paz, Proyecta tus Derechos. Ha participado la ciudadanía en general y más han participado jóvenes estudiantes de colegio. El cortometraje ganador fue Sosteniendo Lágrimas y sus realizadores son oriundos de la provincia de Sucumbíos. Entonces ese fue nuestro mensaje, un derecho a la igualdad más que todo, un derecho a la salud. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Y la verdad es que son muchas las actividades que se desarrollan a propósito del Día Internacional de los Derechos Humanos, establecido así por la Organización de Naciones Unidas. Y las imágenes que observan corresponden a Guayaquil, donde se realizó una feria para hablar sobre esta temática. Escuchemos. Es una feria de la diversidad. Aquí estamos los sectores más diversos de la sociedad. Están los adultos mayores, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, trabajadoras sexuales, la comunidad LGBTI, la comunidad afro. Es decir, tenemos a toda la diversidad reunida en esta feria para recordar el Día de los Derechos Humanos. Nos hemos empezado con la feria. Nosotros tenemos una programación que se llama Tiempo de Derechos. Esto, se está replicando en todo el país y empezamos las celebraciones desde el 1 de diciembre. Hand-Eyes, el dispositivo robótico que sirve de apoyo para personas no videntes, creado por ecuatorianos, obtuvo el primer lugar del concurso. Una idea para cambiar la historia. El emprendimiento nació gracias al apoyo del gobierno ecuatoriano al Banco de Ideas. En este caso, el primer premio de Una Idea para Cambiar la Historia 2016 va a Diego Antonio Aguinzaca García, Hand-Eye, de Ecuador. Con un mensaje de optimismo, el ecuatoriano Diego Aguinzaca recibió el premio al primer lugar de Una Idea para Cambiar la Historia, que por tercer año realiza History Channel. El escenario fue México, desde donde se dio a conocer Hand-Eyes, un dispositivo robótico que sirve como radar para personas no videntes o de escasa visión. Gracias a esta iniciativa nos permite que en Ecuador, en Latinoamérica, nos permiten crear tecnología, nos permiten demostrar al mundo que en Latinoamérica podemos cambiar la historia y que vamos a cambiar la historia. El emprendimiento se logró desarrollar gracias al Banco de Ideas, que aportó $50.000 al desarrollo de este proyecto. Sin esto no hubiéramos podido salir adelante porque con este capital semilla se pudo asignar recursos para el desarrollo del proyecto. Explicó en conferencia de prensa Alex Aldaz, uno de los creadores. Nos dimos de cuenta que había que asociar la robótica con algo social, con algo que resuelva un problema de la sociedad. Para René Ramírez, secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, el que un invento ecuatoriano lograra el primer lugar de entre más de 6.000 proyectos es una muestra de que la política pública e inversión en educación están dando resultados. Nosotros como Ecuador tenemos la capacidad y tenemos la innovación y las ideas no solo para cambiar la historia del Ecuador, sino para cambiar
la historia del mundo. El Banco de Ideas actualmente cuenta con más de 14.000 usuarios y cerca de 5.000 proyectos incubándose con respaldo económico y direccionamiento del gobierno a través de 16 incubadoras. Sofía Montoya, Ecuador TV. Un producto orgullosamente ecuatoriano. El candidato presidencial Lenín Moreno recibe el respaldo de 65 comunidades indígenas de Imbabura. Javier Ceballos se encuentra en el cantón Otavalo y nos tiene el siguiente informe. Este encuentro comenzó con un ritual indígena donde Lenín Moreno recibió las mejores energías para que continúe con esta campaña electoral a partir del 3 de enero y ejerce su cargo como presidente de la República si es favorecido con la voluntad popular. En el cementerio indígena de Otavalo, representantes de 65 comunidades indígenas de este cantón imbabureño comprometieron su respaldo de cara a la campaña electoral. Queremos que sea hoy la voz del sector indígena, la voz de la ruralidad, la voz de las parroquias. En un breve discurso, el postulante oficialista Acarondelet destacó la riqueza cultural de Otavalo. Añadió además que los pueblos indígenas tendrán un papel principal en la toma de decisiones. Que Imbabura siga siendo un referente de gente de trabajo, de gente maravillosa, que sabe recuperarse aún en los momentos más difíciles y que sabe sacar provecho aún en los tiempos y en los espacios y en los sitios más difíciles. Al finalizar, reiteró que su gestión estará matizada por lo que se hizo con la misión Manuel Espejo. Ahora la misión es todo el Ecuador. La misión no se detiene, la misión sigue adelante, la misión continúa. La visita de Lenín Moreno al cantón Otavalo, provincia de Imbabura, finalizó con varias entrevistas concedidas a medios locales. Muchísimas gracias por ese reporte de nuestro compañero Javier Ceballos. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con la actualización de la lamentable noticia. Se incrementa el número de fallecidos en el accidente de tránsito que ocurrió en la Panamericana. Ya volvemos. Todos tomamos miles de decisiones a diario y según la ciencia suelen ser erradas. En general nos dejamos llevar por la corriente. Es un mundo incierto y hacemos lo que podemos, pero nos equivocamos casi siempre. Aprende a cómo tomar mejores decisiones en los especiales de la BBC. Hoy, 20 horas. Ayer lo estuve viendo en la televisión. Este es un lugar de parada obligatoria. Como embarazar el arte más grande. Este sábado a las 19 horas por Ecuador TV. Este sábado, en vivo y en directo, desde el estadio de Liga Deportiva Universitaria. Liga de Quito frente a Mushurruna. A partir de las 15:30, solo por Ecuador TV. Somos fútbol. Regresamos con más información. Gracias por mantenerse con nosotros. A 14 se incrementó la cifra de fallecidos en el accidente de tránsito que ocurrió en la Panamericana Norte este jueves. La cercanía del Hospital Docente de Calderón permitió atender de manera rápida a los heridos. Aún se investigan las posibles causas que provocaron que el bus de la cooperativa Pullman, que cubría la ruta Tulcán-Quito, cayera 60 metros por la ladera cerca del peaje de Oyacoto, al ingreso norte de Quito. En el Hospital Docente de Calderón, el más cercano al lugar del accidente, ingresaron 11 personas que viajaban en el bus y resultaron heridas. El doctor Héctor Sotomayor, encargado del área de emergencias, explica en qué condiciones se encuentran los pacientes. Recibimos 11 pacientes, de los cuales actualmente uno tuvimos que referir a otra casa de salud, que es al Hospital Bacortiz. Nosotros ya dimos a 3 pacientes del alta, que se encuentran ya sin signos de alarma, se fueron entre la noche ayer y el día de hoy. Tenemos 2 fallecidos,
Adicional a esto, tenemos tres pacientes graves que se encuentran en cuidados intensivos y 3 pacientes que están estables en área de cirugía y de pediatría. La mayoría fueron atendidos por fracturas y contusiones. Aquellas que tenían fracturas expuestas, que peligran su vida, fueron ya intervenidas quirúrgicamente, ya en este momento están recuperándose en piso. El conductor de la unidad de transporte interprovincial se encuentra internado en esta casa de salud con custodia policial. Los familiares de los heridos reconocen que la cercanía del hospital docente de Calderón ayudó a salvar la vida de sus allegados. Agradecemos muchísimo porque para eso se hizo este hospital aquí en Calderón. Atienden lo más emergente y les mandan para otros hospitales. Sería bueno que haya más especialidades. El hospital de Calderón desde su inicio fue concebido para ser una respuesta a los posibles accidentes que se presenten tanto en la Panamericana Norte como en el aeropuerto. Hasta el momento el número de víctimas fatales que deja este accidente es de 14 personas fallecidas y 19 heridas. 6 se encuentran en el hospital docente de Calderón y el resto se encuentra internado en hospitales públicos y clínicas privadas de la ciudad. Carlos Flores, Ecuador TV. El ministro coordinador de Seguridad Interna, César Navas, anunció que se estudia una reforma al Código Orgánico Integral Penal que permita endurecer las penas para aquellos conductores de vehículos causantes de accidentes de tránsito que huyan después de cada siniestro. Esto dijo. Tenemos esta tarea pendiente en lo que es seguridad vial, pero hemos evidenciado en las causas, normalmente están relacionadas a impericias e imprudencia de los conductores. Entonces, eso sí, nosotros creo que vamos a endurecer las penas a las personas que huyen del sitio una vez que han causado el accidente y ven que no han asistido a una víctima. Entonces, de eso sí, vamos a hacerlo. Hoy van a presentar esas reformas al COIP, es uno de los puntos de la agenda del día que está en seguridad vial. Y en 3 escuelas de la ciudad de Riobamba se reportaron casos del síndrome de boca, mano, pie, que es una enfermedad viral contagiosa y que aunque no representa peligros, el ministerio adoptó medidas para controlar esta enfermedad. Un brote de síndrome de boca, pie y mano se presentó en varios planteles educativos de Riobamba. Esta enfermedad de carácter viral produce fiebre y pequeñas erupciones en las mucosas, que aunque no es una enfermedad mortal o que represente riesgos, sí causa molestias y preocupación. Bueno, los niños pueden iniciar con una fiebre, con un malestar general, ¿sí? Pueden presentar tos y posterior a esto las lesiones en boca. Generalmente inician en boca, luego aparecen en lo que son palmas y dorso de la mano y también en el pie. El Ministerio de Salud Pública confirmó 2 casos y más de 30 niños y niñas presentan síntomas típicos de esta enfermedad y no se descarta que el número aumente por el alto grado de contagio, por lo que se creó un cerco epidemiológico. Y entendemos que los padres de familia, por su preocupación lógica, están acudiendo a los servicios de salud y ahí es en donde les están valorando y dando el seguimiento respectivo. Los padres de familia inicialmente se mostraron preocupados, pero con la información que brindó el Ministerio de Salud se sienten más tranquilos. Como prevención nos indicaron que en cuanto empiecen a salir estos granos se les dé paracetamol y otra vez se les lleve a recibir atención médica. Mejor nos dijo que tengamos prevención, que le mandemos una mascarilla, un gel y sobre todo que no esté mucho compartiendo sus cosas con los niños. Mantener buenos hábitos de higiene, evitar contacto con personas que presentan síntomas y acudir a los centros de salud son las principales recomendaciones. El síndrome tiene un periodo de incubación de 5 a 7 días, al final de los cuales el paciente empieza a sentirse mejor. Desde Chimborazo, Gonzalo Parra, Ecuador TV. Otro tema, los ojos de los vulcanólogos del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional se centran en el volcán Cayambe. Por segunda ocasión, en lo que va de este año, la montaña registra un aumento en su sismicidad. Patricia Motes es vulcanóloga del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Ella define el comportamiento del volcán Cayambe como anómalo, pues por segunda ocasión en este año, la sismicidad de la montaña es mayor y hay claras señales de que algo sucede en su interior. Puede ser porque hay una nueva intrusión, en este caso pequeño, de nuevo magma, o que hemos visto también en otras ocasiones, hay movimientos de fallas cercanas. El Instituto Geofísico maneja 2 escenarios. El primero, que a corto o mediano plazo en el volcán Cayambe pueda producirse una erupción de similares características a la que presentó el volcán Cotopaxi en el año 2015. De acuerdo a la experta,
Esta probabilidad estaría matizada por emisiones de ceniza y lahares, es decir, flujos de lodo y material volcánico de tipo secundario. Nosotros vemos como posiblemente un aviso que el volcán ya está despertándose un poco. El segundo escenario es que esta actividad sísmica interna vuelva a descender y retorne a sus niveles normales. Hay que más o menos dar ojo cuando un volcán empiece a hacer esos tipos de como otro baile, ¿no? Otros movimientos. En cuanto a la planificación, este comportamiento del Cayambe motivó que los comités operativos de emergencia de los cantones Cayambe y Pedro Moncayo, especialmente, refuercen y actualicen sus planes de contingencia como charlas, capacitaciones y simulacros con la población. Y en estas 2 semanas que vienen se realizan las reuniones de las mesas técnicas que van a sacar los productos bajo los cuales vamos a actualizar el plan de contingencia para presentarlo y aprobarlo en los COEs cantonales. Al igual que los vulcanólogos del Instituto Geofísico, César Andrade enfatiza que no se puede saber con exactitud cuál será la magnitud de un posible mayor proceso volcánico del Cayambe. Nosotros en este caso estamos recordando lo que siempre es importante recordar. Ecuador está en una zona que tiene una alta actividad volcánica. El Cayambe, de 5.790 metros sobre el nivel del mar, cuenta para su monitoreo con 3 sismógrafos, 2 GPS, medidores de gas e inclinómetros. Javier Ceballos, Ecuador TV. La empresa pública metropolitana de agua potable y saneamiento anunció la suspensión del servicio en 55 barrios de Quito desde el sábado 10 al 12 de diciembre. El corte de agua iniciará el sábado 10 de diciembre a las 5 horas y se restablecerá el servicio a partir del lunes 12 de diciembre. El motivo, se instalarán variantes de tubería en las avenidas Eloy Alfaro y de Los Granados, donde se trabaja en la fase final de la construcción del intercambiador Granados. Durante estos 3 días, los siguientes sectores no tendrán agua. 6 de diciembre, Aeropuerto, Agua Clara, Ana Luisa, Aviación Civil, Báquer, Batán Alto, Batán Bajo, Bellavista, Bellavista Alto, Betania, California Bonanza, Chaupicruz, Cofabi, Cotocollao, Damer, Damer 1, Damer 2, El Batán, Estadio Atahualpa, Franklin Tello, Gabriela, Granda Centeno, Iñaquito, Jardines del Batán, Jipijapa, Julio Matobelle, La Concepción, La Florida, La Kennedy, La Luz, La Ofelia, La Paz, La Victoria, Los Laureles, Tulipanes, Maldonado, Marina, Monteserrín, Omnibus Urbano, Pinar Bajo, Profesores Municipales, Quito Norte, Rumiñahui, San Eduardo, San Isidro del Inca, San José del Inca, San Pedro Claver, Tenis Club, Tomás, Unión Nacional, Unión y Progreso, Voz de los Andes y Saldumbide. La empresa pública recomienda tener una provisión suficiente de agua para cubrir necesidades básicas. Sofía Montoya, Ecuador TV. Vamos con información fuera de nuestras fronteras. Este sábado el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, recibirá el Premio Nobel de la Paz. El mandatario viajó acompañado de familiares de las víctimas y de la comisión negociadora, con excepción de los representantes de las FARC. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, llegó a Oslo, Noruega, para recibir este sábado el Premio Nobel de la Paz por el acuerdo alcanzado con la guerrilla de las FARC, que pone fin al conflicto armado que ha vivido este país por más de 50 años. Yo veía a las personas divididas mitad y mitad, pero todos querían la paz. Dijeron que querían la paz, así que lo que dije fue abrir un diálogo nacional con todos los colombianos, con cada sector y cada área de la sociedad colombiana, en especial aquellos que habían votado no. Una comitiva de al menos 30 personas acompañan al mandatario, entre ellos los familiares y las víctimas del conflicto, como Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado del Valle Juan Carlos Narváez, asesinado en cautiverio. Entre los asistentes a la ceremonia también estarán presentes la ex candidata presidencial Ingrid Betancourt, Clara Rojas y el equipo negociador. Santos explicó el porqué de la ausencia de los delegados de las FARC. Traer a las FARC a esta ceremonia. Yo invité a uno de sus negociadores en jefes. Él estará aquí, un abogado español, y él representará a las FARC. Y ellos estarán aquí en corazón y espíritu, y se los dije. Indicó que el próximo lunes el Tribunal Constitucional dará su resolución para acelerar el proceso de implementación. Por el galardón, el jefe de Estado recibirá 8 millones de coronas suecas, es decir, $975.000, que serán destinados a la reparación de las víctimas. Santos continuará con su gira en Suecia, Bruselas, España, Italia y el Vaticano. Fanny Lara, Ecuador TV.
El Parlamento de Corea del Sur aprobó este viernes la destitución de la presidenta Park por su implicación en un escándalo de corrupción en torno a sus amigos que pedían altas contribuciones de dinero en su nombre. Park ha quedado automáticamente suspendida en sus funciones, a la que espera de que el Tribunal Constitucional decida la legalidad de la moción de censura. Hasta entonces quedará a cargo el primer ministro Hwang Kyo-ahn. Vamos con información de América del Sur. Al cumplirse un año de la presidencia de Mauricio Macri en Argentina, las organizaciones sociales se movilizan en Buenos Aires en rechazo a las medidas económicas generadas desde el Ejecutivo. Han sido movilizaciones permanentes. El último informe del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, publicado en septiembre pasado, señala que 1 de cada 3 habitantes es pobre en Argentina, mientras que el 6.3% de la población se encuentra en la indigencia. Y las autoridades de migración de México rescataron a 110 inmigrantes de Centro y Sudamérica que quedaron atrapados en la parte trasera de un camión de carga después de sufrir un choque y ser abandonados por el conductor. Dentro del vehículo se encontraban 62 adultos y 48 menores de edad provenientes de El Salvador, Honduras, Guatemala y Ecuador. Algunos de ellos presentaban lesiones y signos de asfixia por las condiciones de hacinamiento en las que viajaban. Más de 400 inmigrantes entran a España en un salto masivo a la valla de Ceuta. Centenares de personas procedentes de África subsahariana lograron ingresar en territorio español al forzar las puertas en al menos 2 puntos de la alambrada, de 6 metros de alto, cabe decir. El hecho generó enfrentamientos con la policía. Varios de los inmigrantes resultaron heridos. Y muere un turista italiano en una favela de Río de Janeiro a la que ingresó por un error de la aplicación de GPS, mientras que el Papa Francisco pide que el nacimiento de Jesús, que se celebra este mes, sea para generar misericordia en favor de quienes menos tienen. La segunda parte del informe McLaren, encargado por la Agencia Mundial Antidopaje, establece que más de 1000 deportistas rusos estuvieron implicados o se beneficiaron de las prácticas dopantes auspiciadas por las autoridades de Moscú en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Sochi 2014. Un turista italiano murió baleado al entrar por equivocación en una favela del barrio de Santa Teresa en el centro de Río de Janeiro. La víctima conducía una motocicleta cuando ingresó a la comunidad, donde en los últimos meses se han repetido los tiroteos entre traficantes y policías. Difunden estas imágenes para dar con el agresor de una mujer en el metro de Alemania. El hombre la pateó brutalmente por la espalda mientras ella bajaba las escaleras que conducen a los andenes. Al parecer, el agresor no tenía relación con la mujer. Al menos 6 policías murieron y otras 7 personas resultaron heridas al estallar una bomba en un puesto de control en la ciudad egipcia del Cairo. El ataque se produjo en uno de los principales atractivos turísticos de este país. En Uruguay, tras la regulación del mercado de la marihuana para uso recreativo, Montevideo tendrá un museo del cannabis a partir de hoy, en el que se presentará un viaje a uno de los cultivos más antiguos del mundo. Las autoridades sirias y las facciones rebeldes de la ciudad de Alepo negocian una evacuación de los civiles y enfermos de los barrios asediados de la urbe, bajo control de los insurgentes, por lo que los combates están suspendidos. Se espera la preparación de una gran operación para trasladar a los civiles a lugares de refugio. Pocas horas antes de que sea inaugurado el pesebre y el árbol de Navidad del Vaticano, situados como cada año en medio de la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco invitó a redescubrir el valor simbólico que es un mensaje de fraternidad, de compartir, de acogida y de solidaridad a favor de quienes menos tienen y de quienes huyen de la guerra en países en conflicto. Fanny Lara, Ecuador TV. Para quienes gustan del avistamiento de aves, en la provincia del Carchi, al norte del país, se desarrolla el 5º conteo navideño binacional de aves. Si quiere participar en este evento, debe inscribirse con anticipación. Del 13 al 15 de diciembre se desarrollará la 5ª edición del Conteo Binacional de Aves Chiles Tufiño. El evento se realizará en las parroquias de Maldonado, El Chical y Tufiño en Tulcán, Gijón y Camaño en Mira y Gualtal La Libertad en el Cantón Espejo. Lo que nosotros queremos es incrementar nuevas especies. Sabemos que se ha identificado aquí en un lugar muy cercano aquí en la parroquia de Gualtal, un registro que es el pájaro sombrilla. El conteo está considerado como el más grande de la zona norte de Ecuador y el sur de Colombia y forma parte de los 3 conteos de aves de mayor importancia a nivel del Ecuador. Lo miramos de una manera muy buena, muy importante.
unir, ¿no?, lo que es el conteo de aves, y también especialmente también cuando se recorre el bosque, también ir viendo lo que es la flora. En el conteo del 2015 participaron 200 personas en 26 rutas establecidas, por lo que este año esperan mantener el número de participantes e incrementar el número de avistamientos. Tenemos gente que viene de Colombia, viene inclusive de Quito, de Cozanga, que queda en la parte centro de Ecuador. Las expectativas son muy buenas porque aquí encontramos especies que son muy raras, que solo se encuentran en la provincia de Carchi. Quienes deseen participar en el conteo deben inscribirse en las oficinas del Ministerio de Turismo del Carchi. Las inscripciones son gratuitas. Estamos pensando a futuro en una estrategia de poder incorporar más a los niños y también más a las personas que viven en las ciudades, de que salgan a conocer lo que existe aquí en la provincia. En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV. Y el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Acuacultura y Pesca trabaja de forma conjunta con el gobierno provincial de Tungurahua. 130 apicultores se capacitaron para darle un valor agregado a su producción de miel de abeja y sus derivados. Con la finalidad de incrementar la producción de miel de abeja y sus derivados, 130 apicultores fueron capacitados durante 8 meses en el programa de especialización Tungurahua, que consta de 11 mallas curriculares, una de ellas del perfil de competencias laborales en apicultura, siendo esta la segunda promoción en graduarse. En todo lo que es la tecnificación de la producción apícola, en lo que es la generación de valor agregado y también en lo que es la comercialización. Nelson Ipiales es un apicultor de la parroquia Juan Benigno Vela y la capacitación le ha permitido crear un champú a base de la miel de abeja. Crema de matico, podemos sacar cremas para la cara, podemos sacar champú. Luis Tapia, quien pertenece a Soproachi, manifiesta que la miel de abeja, el polen, el propóleo son productos naturales y se utiliza para prevenir enfermedades. Es un desinfectante natural, un antiinflamatorio natural, un analgésico natural y un estimulante de las defensas del organismo. El trabajo conjunto con el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca ha permitido mejorar la producción en la provincia. Tenemos importantes volúmenes de producción de semilla certificada que hoy ya está dispuesta a los agricultores entregándose de forma directa. Son aproximadamente $3 millones que el MAGAP ha invertido en la provincia de Tungurahua. Máximo Barba, Ecuador TV. Finalizamos de esta manera. Gracias por su preferencia. Que tengan todos un excelente fin de semana. De igual forma, Mariuxi. Muchísimas gracias, Abraham. Igual para ustedes y todo el equipo de Guayaquil. Gracias, a disfrutar del fin de semana con mucha precaución. Pasen bien.